secreción en el tubo digestivo. Porque como decíamos, había tres cosas que nos interesaba ver acá, que era propulsión, secreción y absorción. Entonces vamos hoy con la segunda parte, que es la parte de secreción. Si nosotros tomamos alimento, una vez que lo impulsamos por el tubo digestivo, tenemos que agregar obviamente todo lo necesario para hacer ese alimento disponible. Es decir, en el 99.9 de los casos, con la excepción del agua, ¿ok? Del agua como tal, todo lo demás que se quiere como alimento necesita algún tipo de proceso químico porque no es aprovechable en forma directa. O sea que tenemos que agregar principalmente de producto de secreción varias cosas. Uno, agregarle más agua. ¿Okay? En general, caemos con el principio que para hacer absorción, que va a ser el siguiente paso, vamos a tener que tener una solución que sea, uno, líquida para poderla impulsar, y dos, que sea isoosmótica con el plasma. O sea que hay que agregar agua para reducir la osmolaridad del alimento hasta un nivel que sea isoosmótico con el plasma. Ya hablamos repetidamente de cuál es el problema de meter una sustancia hiperosmolar. Si es menos osmótica que el plasma, generalmente no hay problema, ¿ok? Porque el agua va a tender a fluir siguiendo el gradiente de osmolaridad, pero al contrario, estás en la posibilidad de tener un grave problema por el desplazamiento de líquidos. Entonces, generalmente hay que agregar más agua, que después la vas a recuperar. Pero en principio, a la primera fase del proceso de absorción y gestión de los alimentos, vas a tener que generalmente diluirlo, ¿ok? Hasta algo que parezca una sopa química, muy diferente o que nadie pudiera considerar que es alimento a simple vista. Y luego agregar obviamente enzimas, pero además de las enzimas tenés que agregar de alguna manera algún ajustador del pH o agregarle ácido en la primera fase, principalmente para disolver la proteína, y dos, neutralizar ese ácido, porque yo creo que ya todo el mundo ha sido familiar con la experiencia de que el ácido gástrico es capaz de dañar pintura y manchar el piso, ¿va? Entonces, agregar ácido primero y luego quitarlo. Y a las tres cosas anteriores le tenés que agregar dos cosas que parecerían triviales y no relacionadas con la alimentación, pero que son necesarias para que el tubo digestivo funcione bien. Una es algún tipo de lubricación, le hace algún tipo de moco que haga las funciones, uno, de lubricar, y dos, de hacer algún tipo de barrera mecánica sobre la mucosa para evitar que las propias enzimas y el ácido y todo lo demás ataquen a la mucosa. Porque decime, ¿qué tiene de diferencia desde el punto de vista químico la proteína de la célula intestinal versus la proteína de lo que estás queriendo digerir? O sea, si metes una enzima en contacto con la pared celular, también la vas a disolver y literalmente estarías destruyendo tu intestino desde adentro. Mala idea. Y cuatro, ¿qué es lo que está presente en toda la comida como condimento indispensable de la comida y que no te das cuenta que está ahí? El condimento que no podía faltar. A ver, Paola. ¿Sal? Nada. Microorganismos. Tu alimento normalmente no viene estéril. Y vos, Paola, que sos tan aficionada de que en cualquier semáforo bajar la ventana y agarrar una bolsita de mangos verdes con recubiertos de un líquido café de procedencia dudosa y servidos por algún vendedor de uña mugrienta. Esos están esterilizados, doctor. Los mangos. Sí, doctor. ¿Por qué están esterilizados? Con el chile. No hay de otra.
Ajá, y las donas del donero, ¿con qué chile las vas a esterilizar? A menos que te gusten las donas con chile, pero eso ya es asunto tuyo, para Irma. También esterilizadas con aceite caliente. Ok, ¿ves? Bueno, eso es cierto, nadaron en aceite caliente, pero luego te las despachó con la mano el donero. Y las manos del donero generalmente distan mucho de estar estériles, ¿va? Aparte de que te dio el vuelto, con la misma mano que agarró la dona. Y ni pregunté porque mientras vos no estabas por ahí, al man le picaba algo y se rascó con la misma uña. Ah, Doctor, no le quite a Irma la felicidad de comer donas. pues sí, yo sé que son así. A mí no me han detenido ni por un instante de hacer eso. Doctor, es que Irma se rige por la ley de lo que no te mata te hace fuerte. Pues entonces, considerando sus hábitos alimenticios, quiere decir que no es nada Thor, vaya. Es correcto. Pues sí, y dicho sea de paso, ya que estamos hablando de eso de los microorganismos, obviamente tenés que tener un mecanismo de defensa, o sea, secretar algún tipo de sustancia antimicrobiana al alimento, por lo menos para que controles en parte a los microorganismos. Es cierto, alguna parte dice el ácido gástrico con todo acaba, es cierto, si hay una bacteria o microorganismo que sobreviva a las condiciones del duodeno, tiene que ser literalmente uno de los organismos más fuertes que existen en la creación. De acuerdo, pero te das cuenta de que tan buen trabajo haces con la secreción natural de antibióticos o de antimicrobianos, como querrás llamarlo, que considerando el grado de contaminación estándar que hay en el alimento, vos te enfermas relativamente muy pocas veces. No sé, o sea, por ejemplo, a menos que tengas un problema de nacionalidad, como alguna gente tiene, ¿va? O sea, aquellos que son inditos hondureños, pero que tienen estómago escandinavo y que se enferman con cualquier cosa que no esté full esterilizada. Conozco a varios. No estés mirando. No les dieron galletitas del Catarino. Galletita del Catarino, no. Ajá, exacto, que recoger algo del piso del hospital y comértelo. Pero dicho sea de paso, esa es una de las razones por las cuales vos no debes sobre proteger en términos de alimentos, bueno, a los niños en particular y a cualquiera, porque el tubo digestivo es el principal sitio de entrenamiento, junto con la cavidad orofaringea, para el sistema inmune. Entonces, si no lo estás exponiendo a patógenos, nunca va a aprender dentro de los límites. Tampoco te voy a decir que vayas a voluntariamente consumir algo en mal estado, pero en general, como te digo, para que no te pase lo que me pasó a mí, que mi mamá era del non plus ultra en términos de limpieza, y yo fui el que pagué las consecuencias, ¿verdad? Bueno, Paola, que la conoce, ¿te imaginas mi mamá cómo puede ser desquienta con la comida? Sí, doctor, ya me ha contado. Y así bueno, como tiene la biblioteca, me imagino. Sí, y manejar niveles de esterilidad de quirófano en la cocina. Bueno, entonces, pero quiere decir que como la mayoría de la gente afortunadamente no es así, entonces tenés que tener algún mecanismo de defensa. O sea que tenés, mira, 4 o 5 clases de sustancias que estás metiendo en términos de secreción. Ahora, vámonos para acá. Ese proceso de secreción tiene, de hecho, vamos a dejar el asunto de las glándulas, de la estructura fina de las glándulas para repaso. Eso se supone que es un tema ya visto, pero tenés 3 tipos de glándulas.
La primera es tener una glándula simple, o sea, la mayor parte de producción de moco es a través de una glándula que básicamente es una célula secretora suelta, aislada, intercalada con las demás células que hacen absorción. 2, una célula que sea básicamente una tubería simple recubierta de epitelio, que el epitelio glandular secretor se va a distinguir por ser cúbico, a veces cilíndrico. O luego combinar una de estas glándulas simples en una glándula más común, en particular la producción de enzimas, la secreción de saliva, la secreción de bicarbonato, de una glándula que es acinar compuesta. O sea, esa glándula acinar compuesta es un tubito de estos que se ramificó para formar una red de tubería y que básicamente es una extensión del diseño básico de una glándula cilíndrica simple, y todos estos tubitos están, por supuesto, revestidos del epitelio secretor. Ahora, cada uno de estas glándulas vas a encontrar que en una célula secretora, como la que está arriba, vas a tener una serie de características que de hecho te ayudan a determinar qué es lo que está produciendo. En primer lugar, bueno, debajo de toda glándula tiene que haber una red capilar para proveer ¿cómo se llama? El aporte sanguíneo. Y este capilar, a su vez, va a estar servido por una arteriola que siempre tiene músculo liso. Y ese músculo liso que me controla la entrada de la arteriola es necesario para hacer la regulación indirecta de la secreción. Al mismo tiempo ves que hay una fibra nerviosa procedente del plexo submucoso llegando a la glándula. Esta fibra nerviosa es para estimular la secreción de un producto que ya está terminado generalmente. O sea, aquí vamos a hablar de que estamos hablando del control de la activación del proceso secretor en sí, de la exocitosis hacia la base. O sea, si aquí tenemos espérame, voy a poner a limpiar un poquito acá. Hacia la base, o sea, ahí representada por la membrana basal de la célula, vas a tener toda la generación de energía. O sea, las mitocondrias están siempre en la región basal de la célula. Y aquí en este caso, pues tenés el retículo endoplásmico. Esta es una célula secretora de enzimas. Por lo tanto, vas a tener un retículo endoplásmico para la síntesis y un aparato de Golgi para empacar las enzimas que a su vez van a ser empacadas en forma inactiva. Dentro de la célula en sí no tenés enzimas activas por las razones obvias de que no vas a querer que esta enzima se suelte dentro de la célula, y entonces lo tenés como lo que se llama un gránulo decimógeno, que nosotros podemos llamarlo de otra manera. Esto es una vesícula. Y lo que tiene la vesícula, vimos, es lo que llamamos la proenzima. O sea, la versión de la enzima que está inactivada y que al ser secretada se va a activar. Generalmente se activa cuando encuentra el pH adecuado. ¿Ok? Es muy rara. En raras ocasiones vas a necesitar alguna sustancia que sea capaz de activar la enzima, pero básicamente las proenzimas están inactivas y son activadas en función del pH del medio que la rodea. ¿Ok? Luego vas a tener adentro o alrededor de la célula algún tipo de almacenamiento para la materia prima
con que estás fabricando enzimas, bicarbonato, etcétera, ¿ok? Más un suministro de reserva de ATP. Necesariamente este tipo de célula lo vas a encontrar, todas estas células de las cuales acabamos de hablar, todas son derivados en general de endodermo, que es la capa, es la capa celular o capa embrionaria, donde las células desarrollaron toda esta estructura básica diseñada para la secreción, ¿ok? Esencialmente tu tubo digestivo es un tubo de endodermo rodeado de músculo que se le agregó después. Ahora, si nosotros consideramos eso, bueno, y decimos el mecanismo básico, a ver, aquí, el mecanismo básico, ahora necesito tener un mecanismo de control para la liberación del producto. Entonces aquí tengo dos situaciones. Primero vamos a hablar del control de dos cosas. Primero, la producción. Y dos, controlar la liberación. El problema número uno de controlar la producción, vamos a tener dos mecanismos para estimular la producción. El primero es obviamente la señal de control, que depende de que en las membranas de ambos lados de la célula hay algún tipo de receptor. Y el receptor invariablemente acá es un receptor que tiene algún mecanismo de segundo mensajero. Puede ser un mecanismo con una quinasa, puede ser un mecanismo mediado por un nucleótido cíclico, AMP cíclico es el más común, o más raramente un receptor con con un sistema de proteína G que es capaz de activar la transcripción en el núcleo, cualquiera de los tres. El receptor que está en la cara luminal, o sea, aquí en la superficie secretora, básicamente está respondiendo a algún tipo de mediador que está siendo secretado localmente. Vaya, por ejemplo, ponerle que esta produjera ácido y tendría un receptor para un mediador local que aquí podría ser gastrina, ¿ok? Entra en contacto con la gastrina, activa el sistema. La otra posibilidad es que sea, por ejemplo, una célula, qué sé yo, hagamos el caso que esta está secretando enzimas y esta enzima, que es una proteasa, responde a la presencia de proteína en el líquido del intestino. Tiene algún sensor para proteína, activa y hace que se empiece a producir más enzima. La otra posibilidad es que tengas un receptor en la cara, ¿cómo se llama? En la cara basal de la célula. Y este va a leer dos cosas. Uno, la estimulación nerviosa, ok, aquí generalmente mediado por norepinefrina o acetilcolina, o dos, que sea capaz de detectar alguna estimulación de la secreción que venga por vía sanguínea, o sea, una hormona. Quedémonos un poquito en la parte de la estimulación por una fibra nerviosa. Aquí tenés dos mecanismos de estimulación entonces. Un mecanismo de estimulación directo, que normalmente esos mecanismos de estimulación directo de la secreción son motivados por acetilcolina, o sea, son parasimpáticos. Básicamente, aquí hay receptores de acetilcolina que son capaces de, uno, causar algún cambio en el núcleo de la célula y por lo tanto estimulan la secreción. Dos, me estimulan aquí también un mecanismo indirecto de estímulo de la secreción. Y cuando hablo de mecanismo indirecto se refiere al hecho de que la mayoría, o la casi totalidad de las células secretoras dependen de que haya riego sanguíneo
a la célula secretora para poder iniciar la secreción. Si yo quiero producir refrescos, lo primero que tengo que tener es agua. Lo mismo acá, si yo quiero producir sustancias, bueno, tengo que tener agua, de hecho, en la forma de plasma. Entonces, hay un estímulo ligero a moderado cuando el parasimpático estimula al intestino del flujo sanguíneo, porque hace vasodilatación y aumenta el aporte. O sea que el parasimpático tiene, por lo tanto, un efecto doble sobre el incremento de la secreción. Una es estimular directamente la célula. Dos, el aumentar el riego sanguíneo. Ahora, su contrario, el simpático. El simpático solo trabaja por mecanismo indirecto. Y este mecanismo indirecto tiene dos fases. Cuando la cantidad de norepinefrina que se está secretando es pequeña, o sea, que el estímulo simpático es leve, causa un pequeñísimo, realmente bien pequeño incremento de la secreción porque refuerza el efecto del parasimpático. Pero si pasas al simpático a un rango más alto de secreción, o sea, acordate lo que decíamos con la norepinefrina, que nosotros podemos hablar de diferentes concentraciones o de ritmos de producción de norepinefrina, y que decíamos que al principio estábamos en rango beta, ¿va? Y que en beta estás estimulando obviamente los receptores beta, que son más sensibles, y el estímulo beta sobre el intestino tiende a incrementar un poquito la producción. Pero si le subís la dosis a la norepinefrina, vas a empezar a estimular principalmente los receptores alfa. Y receptores alfa no tenés en realidad en las células intestinales, pero sí tenés un montón de receptores alfa en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, el estímulo simpático alfa lo que te hace es vasoconstricción intestinal. Cuando cerrás los vasos sanguíneos del intestino, les cortaste el aporte a la secreción. Por lo tanto, todos los procesos secretores van a ir abajo. Igualmente, el inhibir, fíjate bien, el inhibir al parasimpático, o sea, inhibir la producción de acetilcolina, también me causa disminución de la secreción porque le estás quitando el aporte vasodilatador a la mucosa intestinal. Este rejuego entre aumento e inhibición del flujo sanguíneo intestinal es el principal determinante del ritmo de secreción que tenés a nivel global. Y esto también es importante porque normalmente es en los lechos sanguíneos intestinales vos tenés una cantidad apreciable de sangre a máxima dilatación, entre 200 y 400 cc de sangre en los vasos intestinales. Sangre que yo puedo derivar para músculo, por ejemplo, en una situación de necesidad y corto el aporte al intestino. ¿Te acordás aquel viejo mito de que no te metas a nadar inmediatamente después de comer porque te da un calambre? Aún me lo siguen diciendo. Pues no es tan mito, pero no es tan intenso. Lo que pasa es que sí, en algunas circunstancias extremas, eso sucede cuando te vas a tirar a agua fría, porque vas a rederivar toda esa sangre del intestino hacia la circulación central, a mantener la temperatura. Ahí sí vas a tener isquemia intestinal y podés tener dolor y en lo que la gente conoce comúnmente como un calambre, ¿ok? Pero realmente el calambre se provocó. La principal causa del calambre no era esa, era que te metiste agua fría, hiciste vasoconstricción al músculo también y el músculo se trabó. Ahí es que viene el dichoso calambre que a fulano tal hubo que sacarlo a la carrera de la poza, ahí que los amigos lo tuvieron que sacar a la poza porque estaba ahogando. Pero sí hay algo de cierto en eso. Lo que sí te vas a dar cuenta es que en situaciones de estrés,
la comida se te paraliza en el estómago, ¿correcto? Sí. Okay. Eso sí es una explicación más directa de lo que sucede, porque en una situación de estrés vos no querés estar manteniendo flujo sanguíneo en el intestino porque tenés cosas más prioritarias que hacer. Entonces, deriva sangre. Entonces quiere decir que yo tengo que tener un control con bastante amplitud sobre el flujo sanguíneo intestinal. Ahí es donde viene que al mismo tiempo que mueves el flujo sanguíneo, estás moviendo la secreción. Entonces vamos de vuelta a donde estábamos. Ahora, si estábamos acá y vimos, bueno, eso es un mecanismo general, pero ¿cómo trabaja en términos de... ¿Dónde está mi lápiz? Aquí. En términos... Uy. Estas... es que no tiene tecla Windows en esta. Espérame, que estoy queriendo limpiar acá. Ahí. En términos de secreción, por lo tanto, yo tengo entonces ese control de la producción y el control de la liberación de sustancias. O sea, ya tengo como te digo, normalmente la enzima ya producida o enzimas, antibióticos, lo que sea, ya producido. La única excepción notable, porque esa se produce en el momento, es el bicarbonato, pero tengo aquí la maquinaria, o sea, el sistema de anhidrasa carbónica ya listo y solo tengo que aportarle, ¿cómo se llama? La señal para que empiece a producir y liberar. Entonces, la liberación, o sea, la secreción directamente hablando, es más mediada por los receptores en la membrana, porque esta secreción va a ser controlada por las condiciones locales más que por el aporte sanguíneo. Ya tenés el producto fabricado y entonces un receptor de membrana debe ser capaz de activar algún tipo de enzima en la cara interna de la pared para romper los gránulos y soltar el producto por exocitosis hacia la luz del intestino. Ahora, ¿cuánto estamos moviendo acá en términos de cantidad y tipología de los productos de secreción? Vámonos para acá. Aquí tenemos en promedio o los promedios diarios de producción de los diferentes componentes. Mira, y el hecho de que el pH de cada uno de ellos va a ser variable. Empecemos por acá. A todo esto, vamos a asumir que tu entrada de alimento o de volumen de alimento son unos 2000 cc en un día. ¿Ok? ¿Qué va? Pero si te das cuenta, pongámonos 2000 calorías de alimento que no es necesariamente absorbible en su forma cruda. Vaya. Yo no sé si alguno de ustedes vio un anuncio para que veas una de las sustancias más indigeribles que hay. Un antiguo anuncio del refresco de Tim. Nunca lo han visto, ¿eh? No creo, porque pasó antes que ustedes nacieran. De un man que dice que andaba caminando por el desierto con una mochila, ¿va? Un vaquero, no una mochila, con una alforja, ¿va? Iba caminando por aquel desierto a mediodía y aquel tipo se ve todo sudado de esos. Entonces entra una cantina así, todo el mundo reseco, y el tipo dice, viene el cantinero, le ofrece una botella y dice, no, deme cacahuates secos, salados. ¿Ah? El tipo viene, agarra en el medio de aquel desierto, empieza a meterse un montón de cacahuates secos
Entonces, abre la alforja, saca una Tim heladita, la destapa, se la va a ver. Plan, pone la botella y le dice, deme otros cacahuates para el camino. Pero es que el anuncio estaba diseñado para matarte de la sed, o sea, como buen anuncio, porque hacía exactamente lo que querían los fabricantes, que te diera sed de ver a aquel tipo en la madre de la deshidratación. ¿Ok? Y bueno, lo voy a buscar en YouTube, doctor. Busca comercial Tim años 80. Eso era a principios de los 80. En serio, había varias versiones. Otro que era misma idea. Un náufrago que estaba en una balsa, lo rescatan de una balsa y está tiene una bolsa ahí en la balsa, ¿va? Pero está con aquella cara de que no ha bebido nada durante 3 días, está así. Entonces lo suben al barco, agua para este hombre. Y entonces dice, no, denme galletas saladas, secas. ¿Ah? Le traen un montón de galletas, de galletas saladas y empieza a comérselas así en seco. Créeme que hasta vos te daba sed. ¿No? Entonces decía, aumente su sed hasta hacerla mortal y luego mátela con Tim para la peor sed. Era bueno. Literalmente esos que te quedan en la memoria de medio siglo después porque te daba risa. Ok, ahora imagínate. Pero la Tim es rica. No, sí, es un buen refresco. Yo no te estoy diciendo, no, lo que y de cualquier manera, no le ha tomado. Es que era en la época, ya me corrijo, la Tim ya existía. Lo que estaban introduciendo, la Tim de litro. La Tim de litro con tapa de rosca. Y en aquel tiempo, sí, las tapas de rosca eran novedad. Todo, incluso había ya la Pepsi de litro, pero era de chapita. Tim para la peor sed se llama. Sí, ya lo buscaste, ¿va? Quiere decir que estás Qué bueno. Ok. Como ejemplo de alimento indigerible también, para que veas que esa era una consecuencia. Y decía, era la Tim de litro o la Pepsi de litro con tapa rosca, y mira cómo ha cambiado cómo esta gente ha cambiado la percepción de la gente con la publicidad. Lo que estábamos hablando ayer obviamente una cuestión ahí con unos amigos, y estábamos hablando de cómo también manipulan la percepción de la cosa. Cuando salió la Pepsi o la Tim de litro, decía, da para 4 vasos y un poquito más, porque el vaso estándar de refresco en los años 70, 80, era un vaso de 250 cc, o sea, 8 onzas. Entonces quedaba 4 vasitos de 8 onzas y quedaba 1 onza en la botella. Entonces decía, para toda la familia te vendían un refresco de litro con el cuento de que esa era lo que te veías en el almuerzo, toda una familia. Y que recuerdo que mi tío, que es igual que yo, adicto a la Coca-Cola, y las Coca-Colas normales eran chiquitas de 8 onzas, ¿va? Que mi tío agarraba 1 litro, ya pasó, se le quedaba viendo, o aquella cara, no seas bestia, ¿va? ¿Cómo te vas a tomar 1 litro de refresco en el almuerzo? ¿Va? Ahora, ¿qué es lo que te venden para tu almuerzo? O lo que pretenden venderte. 1 2 litros. Ajá, no, espérate, están ahorita sacando 1.1, 1.2 litros, ¿cómo es? La más chiquita. Nada, litro un cuarto. Litro y cuarto, personal, ¿no? Dice, para matar toda tu sed con 1 litro y cuarto personal, o algo parecido a la publicidad. Quiere decir que te han metido en la idea de que lo que antes era para que tomara toda una familia, ahora te lo atravesas vos solita. De hecho, te atravesas más porque ahora es 1 y cuarto, no 1 litro. ¿Ah? ¿Y dónde has visto que alguien compre 1 litro y cuarto para 4 personas? No dura. No. 1 litro y cuarto. Si yo llego con 1 litro y cuarto para el almuerzo y somos 4, va a decir, bueno, y es que estamos a restricción de líquidos. Okay, la gente la vendieron, le van a decir. Se la metieron para 2 o para 3 litros, ¿no?
Ahora, de la mesa poner una 3 litros para 4 personas. Quiere decir que básicamente te indujeron a beber el triple de lo que te hubieran inducido a beber en los años 80. El triple de azúcar también, por cierto. Triple de calorías. Y te preguntas por qué tenemos una epidemia de gordos en este país. Ahí está. Ahí está. Yo no me voy a poner como blanca palomita, porque es cierto que probablemente me vaya a atravesar 1,5 litros en el almuerzo, ¿va? Sin azúcar por razones de metabolismo y carbohidratos, no porque antes de que me diagnosticaran como diabético, me hubiera metido 1,5 litros de regular. ¿Okay? ¿Cuál le gusta más, doctor? ¿Cuál de las dos? Bueno, vea, desde el punto de vista también de cómo cambia tu gusto. En un principio, cuando yo empecé a tomar sin azúcar, más obligado que voluntario, la sin azúcar me sabía rara. Digo, se parece, incluso, y casualmente eran los primeros días de la Coca-Cola Cero, que la acababan de sacar al mercado, y todavía otro colega y amigo, colega no de medicina, colega de medicina, pero en este caso colega porque también es un muchacho un poquito dulce, de plasma, ¿va? De lo demás no tanto. Me hizo probar la Cero, que es la que más se parece. Entonces, pero aún así la encontraba raro. Ahora, 15 años después, yo me acostumbré tanto a la Coca-Cola sin azúcar y el gusto diferente del endulzante, que la Coca-Cola regular ahora me parece rara. Y claro, me gusta más la sin azúcar, porque ya, como dice, me habitué o me habituaron a ella. Es más, ¿te has dado cuenta que la Coca-Cola no sabe siempre igual? Sí, es cierto, es por los diferentes endulzantes que son en diferentes países. Sí, en primer lugar, y esta gente que tiene todo estudiado, la Coca-Cola regular, en algunos países donde es económico hacerlo, se endulza con azúcar. Caso de México, por ejemplo, con azúcar de caña, que es sacarosa. Pero en Estados Unidos, la Coca-Cola sabe diferente porque allá se endulza con jarabe de maíz. Producen jarabe de maíz en cantidades inmensas y sale más barato que importar Coca-Cola hecha con azúcar sólida, ¿verdad? Con sacarosa. Entonces, cambia el sabor. Tanto que si te vas en Miami o en Los Ángeles más, que la gente anda buscando y dice, oh, Mexican Coke, ¿va? Porque sí, la verdad sabe mejor. Entonces, la gente anda buscando Coca-Cola importada imagínate la contradicción de importar Coca-Cola desde México al país que la inventó, que lo utilizó como una herramienta para colonizar el mundo, pero porque sí sabe diferente. 2, la Coca-Cola mexicana, a los mexicanos les gustan los refrescos súper dulces. Si alguna vez has ido a México y te has dado cuenta que ahí la Coca-Cola parece Pepsi de dulce, porque ellos se dieron cuenta que al principio que la quisieron introducir y que la gente no la aceptaba porque le encontraban demasiado ácida o demasiado simple en relación con los refrescos que ellos fabrican. Y la Pepsi entró y en México venden más Pepsi que Coca, ¿va? Porque es más dulce. Entonces la Coca se adaptó y le metió más azúcar. Bueno, pero entonces tomemos vamos a ponerle a Paola desayuno de campeones. Un plato de cacahuates secos, otro platito de galletas saladas secas y obviamente no somos mala gente con Paola. Nosotros queremos a Paola y no vamos a dejar que se coma eso en seco. Te vamos a meter aquí una botellita de Coca-Cola mexicana. ¿Cabal? ¿Y sabes por qué Coca-Cola mexicana? Lo acaba de decir, trae más azúcar.
Exactamente, y es hiperosmolar hasta decir ya no. Obviamente los sólidos del alimento no los podrías absorber así como están. Y por mucho que los tritures no pueden caer al estómago así en esa condición seca porque es un sólido. Vas a tener un montón de problemas mecánicos y también el problema de que el ácido va a tener que trabajar más o tener que de alguna manera tener más tiempo para absorber. Y dos, la Coca-Cola que es hiperosmolar no ayuda en las cosas porque, en primer lugar, el pH de la Coca-Cola es bien ácido. De hecho, ¿sabes lo que es la Coca-Cola en principio? Si lo describimos en términos de qué es, Paul, ¿qué es la Coca-Cola? ¿O de dónde sale? El sabor, digo. No, o sea, no sé, doctor, usted es el experto en eso. Yo soy el experto en Coca-Cola. Si vos te has metido Coca-Cola desde tu primer Pepe, creo. Doctor, ¿y ha probado la de dieta que dicen que tiene un componente adictivo? ¿Qué cosa? ¿La Coca-Cola de dieta? Sí, que como que hicieron unos estudios en Estados Unidos y que resulta que las personas se hicieron adictas a la coca de dieta. No, la gente se hace adicta a cualquier Coca-Cola. Fue hecha para eso. Fue hecha para eso. La única cosa que pudiera causarte un poco de dependencia de la Coca-Cola realmente es la cafeína. Pero lo que pasa es que la gente se hace adicta porque te refuerza. Bueno, uno es cierto, es cafeína. Dos, suficiente azúcar para disparar tu mecanismo de la recompensa basado en dopamina, que recompensa la entrada de carbohidratos. Y tres, alguna que otra cosa, vaya, que la gente pudiera considerar que es reforzador de la conducta. Pero eso es una adicción de tipo psicológico más que físico, ¿ok? Más que nada porque estás jugando con el mecanismo de recompensa. Ahora, volviendo a la idea de la Coca-Cola, básicamente la Coca-Cola lo que hace es agarrar, agua con carbonatada, le metes un montón de azúcar y una mezcla de ácidos, ¿ok? El pH de la Coca-Cola es como pH 3, fíjate. Tanto así que vos sabés cuál es, que la Coca-Cola la puedes utilizar. No es muy potente, no es como te lo dicen los videos de esos del TikTok, pero sí para quitar óxido, para aflojar óxido en tuercas y tornillos viejos es bastante decente. O para limpiar monedas. Echar una moneda de 10 centavos vieja en Coca-Cola y dejarla unos días y luego la restregas y te das cuenta que de hecho el ácido fosfórico, que es lo que te mantiene el pH de la Coca-Cola, se usa también en concentraciones altas para limpiar metales cuando los vas a soldar. Ok. ¿Y el sabor? Es ácido cítrico y una serie de aceites esenciales, básicamente aceites esenciales de cítricos. La Coca-Cola era un derivado de los sabores a naranja y limón y un sabor que se llama bergamota. La bergamota es una fruta prima de las naranjas, lo único que no es comestible, que es de donde sacase el aroma artificial a la naranja. Eso mezclado con la cafeína para agregarle un poquito de amargo, porque era necesario en ese momento. El pH bajo es para disolver, uno, la cafeína, y dos, la cocaína, cuando la Coca-Cola era the real thing, ¿va? Entonces necesitas un pH bajo. Me escapan los detalles exactos de cómo y por qué, porque no tengo aquí mis libros de pócima, ¿va? Mis libros de pócimas y de tecnología de farmacia. Pero básicamente por eso es una mezcla realmente de aceites esenciales, de cítricos y otros, porque quien la inventó era un farmacéutico, y son cosas que normalmente tenés disponibles en el laboratorio farmacéutico para preparar. Entonces tiene un pH, bueno, pero me interesa la hiperosmolaridad del pH. Yo no la puedo utilizar como diluyente para el alimento. Entonces caemos aquí. Mira lo que está pasando.
A los 2000 cc de Coca-Cola y galletas y cacahuate que vamos a meterle a Paola. Ah, por cierto, que 2000 cc y aquí vamos a decir 2000 kilocalorías también. O sea, porque nuestra valiente asistente hoy va a comer solo cacahuates y galletas saladas, desayuno, almuerzo y cena hoy. ¿Qué tal, Paola? Como la nueva dieta, la dieta de la galleta salada. Con los cacahuates no tengo problemas. Bueno, porque de verdad como demasiadas esas cosas, entonces me parece. La podemos promover, ¿ok? Como la dieta. Entonces, mira, a este volumen diario, yo le estoy agregando de entrada 1 litro de saliva. A veces más. Si el alimento es muy seco, yo puedo subir esta producción incluso a 1500. ¿Ok? Y en tu caso probablemente estaría cerca de 1500. Con un pH relativamente neutro, de 6 a 7. ¿Ok? Y en la saliva empezar la digestión de las sustancias más complejas y agregarle un antibiótico. De ahí meto esta saliva para diluir el alimento y lo meto al estómago. En el estómago voy a meter en un día aproximadamente 1,5 litros de líquidos al estómago. No todo es ácido en su forma pura o diluida. Aquí agrego otro montón de agua porque estoy convirtiendo el producto de tu masticación, que era en el mejor de los casos, una papilla, a lo que definitivamente es una papilla básicamente líquida. 1500 cc de algo que tiene pH entre 1 y 3.5. Fíjate que los dos números. pH 1 como valor mínimo. Ese es ácido. Eso es ácido básicamente al 10%. ¿Ok? Si ves pH 1, quiere decir que es ácido clorhídrico entre el 0.10 y el... No, espérate. Es 0.1 normal. Entre 0.1 y 0.25 normal. O sea que es un montón de ácido. Y 3.5. ¿Te acordás lo que te dije que la Coca-Cola era pH baja? Mira que su pH es parecido al pH del ácido gástrico. ¿Ok? Luego que metí esto y ahora convertí el alimento en un líquido. Métale aquí en el duodeno 2 litros más de secreción. El páncreas metiéndote 1 litro de pH, de algo que está pH 8.3 para neutralizar todo el ácido que le echa allá arriba. Y más agua para hacerlo isoosmolar, porque la secreción gástrica no es isoosmolar todavía. Y le agrego otro litro de bilis en promedio con pH 7.8 para terminar de ajustar el pH. A la salida del duodeno yo tengo que haber llevado un líquido de pH 3 a pH 8. O sea, convertirlo de ácido en alcalino. Y en el intestino, junto con las enzimas y demás productos que te pueda tener que agregarle a esto, tengo que meterle aproximadamente casi 2 litros más de agua. ¿Ok? Antes de empezar a hacer absorción. Todo esto es, fíjate, que yo estoy agregando y no he absorbido ni 1 cc de todo lo que comí. Solamente estoy sumando. O sea que hasta ahorita tenés 2.500, 4.500. Aquí tenés casi 5 litros de líquido sumado antes de empezar a recuperar. Luego en el intestino delgado agregas 1.800 más. O sea que tenés, ¿cómo se llama? 4.5 litros. Tenés aquí la adición de más líquido para contener las enzimas. Hasta este punto es que empezás a absorber. Quiere decir que tenés que recuperar los 4 litros y medio más los 1.800 más los 2.000 cc que vienen con tu alimento. Ahí es, entonces la absorción total va a ser esto. Luego, las glándulas de Brunner en el intestino que están produciendo moco, producen unos 200 cc de moco. Mira que tiene pH
entre 8 y 8.9 para neutralizar cualquier ácido residual. Y ese, aparte, para mantener la mucosa cubierta con un moco alcalino para evitar que cualquier ácido o cualquier enzima también me ataque en la célula intestinal. Por último, en el colon, generalmente vas a ajustar la consistencia de la materia fecal agregándole una pequeña cantidad de agua y moco para lubricación con un pH alcalino. Total de secreción en 24 horas, 6.700 cc de la suma de todo esto, ¿va? 6.700 cc más 2.000 cc de tu alimento, resultado, vos estás moviendo cerca de 8.700 cc por el intestino al día. ¿Okay? Eso es 1.5 veces tu volumen plasmático. Por eso es que vamos a ver que cuando estás y todas estas secreciones, aparte de agua, enzimas y todo, tienen electrolitos, en particular potasio. Entonces quiere decir que si yo tengo pérdidas aumentadas por una fístula, por ejemplo, que me esté botando líquido del intestino, mi situación de líquidos y electrolitos rápidamente se vuelve problemática. No hay cosa más problemática que manejar, de hecho, las pérdidas de electrolitos cuando tenés una fístula gastrointestinal. Ahora, empecemos por el punto de la secreción de saliva. Como decíamos, tenés la glándula salival, que ya sabes, pero no la producción de los dos tipos de glándulas salivales no es exactamente igual. Vos tenés a la parótida como una glándula más grande que produce una gran cantidad de saliva que es básicamente serosa, o sea, es un filtrado del plasma al cual le agregas básicamente agua y una enzima, una amilasa salival. Esta amilasa, la idea es que en la digestión de los carbohidratos, ¿okay?, de las galletas secas y saladas, empieza en la boca. ¿Por qué? Porque básicamente yo tengo que hacer un principio. Vaya, suponete que yo te voy a decir, vamos a poner a Irma, para que no esté burlándose de Paola porque se está atragantando con las galletas, y te voy a poner una tarea. Vas a agarrar y te voy a poner a hacer confeti. ¿Ok? A picar papelitos así de confeti. Pero lo que vas a picar, te voy a dar un libro gordo, vaya, un libro de fisiología, ya esté la edición pasada, que ya no sirve, y te voy a decir, mira, empezá a cortar con la tijera, a picar este libro, a hacer papelitos, ¿va? Un montón de pedacitos chiquitos de una cosa grande. Ese es el sueño, doctor. ¿Ah? Ese es el sueño. Picar el libro de fisiología. Destrozar uno de esos. De quitármela con uno de esos. Bueno, o querrás, espérate que te topes con el libro de patología. Ese sí que uno quiere tirarlo, quemarlo, que se caiga en una picadora de zacate, no sé, algo así. Ese es más odioso. El de fisiología todavía lo puedes leer, no te has topado con un libro aburrido. Entonces, ¿qué necesitas? O sea, si yo te doy una tijera y un libro para picarlo y hacerlo pedacitos, ¿qué necesitas? Para hacer una cubeta para echar los papeles. Una bolsa. Y además, sí, un montón, un costal, una bolsa, un costal. Vas a sacar un costal de papel picado de ese libro. ¿Pero qué necesitas? Además. Las ganas de hacerlo, no es cierto. Las ganas no te hacen falta. Tiempo. Tiempo, porque vas a agarrar una página, córtela, picotela, agarra otra página y repite ese proceso, no sé, un par de miles de veces. Necesitas tiempo de trabajo. Es más, yo estaría fragmentando, debo agarrar ese libro,
No vamos a hacer eso. Vamos a hacerlo mejor. Por un libro todavía podrá encontrar manera de explicarlo. Te voy a dar, imagínate, ¿has visto los rollos de papel que llegan a las imprentas de los periódicos? No, pero creo que son muy grandes, va, gigantes. El rollo, imagínate un rollo, algo que tiene, bueno, la forma de un rollo de papel higiénico, pero de alto es tan alto como ese techo. Creo que mide 8 pies, mide de esa misma altura. Creo que son de 8 pies de diámetro, 96 pulgadas. Por el formato del periódico, entonces, porque hay una máquina que los imprime de las dos caras y luego los va cortando y doblando, ¿va? Un rollo, y tiene no sé cuántos metros tendrá ese rollo, ya tendrá unos 500 metros, ¿va? 500 metros de papel o algo parecido. Imagínate que yo te dijera que hicieras pedacitos, bueno, tal vez no un rollo entero, pero ponerle, mide 8 pies de alto y de largo, arranqué un pedazo que mide unos 10 pies también, y te digo, hacerlo pedacitos. Vas a necesitar tiempo, vas a partir primero ese gran pedazo de papel en 2, en 4, en 8, irlo fragmentando hasta que al final con una tijerita estás picando pedacitos, estás sacando, bueno, un montón de costales de papel picado. Eso toma tiempo. Y todo proceso que implique romper una molécula grande en un montón de moléculas chiquitas, vos querés darle el mayor tiempo de trabajo posible, porque la enzima en sí, la amilasa, no es que empieza sistemáticamente a degradarla, sino que parte un pedazo para acá y otro pedazo, y así. Mientras más grande es la cadena del almidón, más es el tiempo que necesitas darle. Y como en principio alimentos complejos, como por ejemplo, qué sé yo, la harina y el almidón acá, son cadenas súper largas. De hecho, cosas como las galletas, buscarías una harina que tenga una cadena de almidón o cadenas de gluten bien largas para que no se desarmen, que da la consistencia. Entonces, vos agregás primero que nada una amilasa que trabaja en un rango amplio de pH, pero que tiene que incluir pH ácido, porque vos vas a dar 5 minutos de permanencia o menos en la boca y mandarlo a estar un par de horas a que la amilasa trabaje en presencia de ácido en el estómago. O sea que la amilasa salival trabaja en medio ácido, ¿ok? Se activa inmediatamente al contacto con el ácido clorhídrico. 2. Las otras glándulas, las glándulas submaxilar y sublingual, lo que te van a provocar es la secreción de una saliva más espesa que tiene moco. Moco que tiene dos cosas. 1, lubricación, y 2, le agregas una enzima llamada lisozima, que es una enzima antibiótica. ¿Ok? Y esta lisozima va a ser, como dice, la primera línea de defensa. 1, primero para evitar ingerir microorganismos. 2, para mantener algún control de la flora bacteriana en la boca. ¿Ok? Para mantener un control de la flora bacteriana en la boca, que es bien difícil de obtener de otra manera. Bueno, son las 10. Hoy sí me levanté tarde porque no puse la alarma. A todos nos pasa. Entonces, mañana vamos a seguir con el concepto y la secreción en, decíamos, estómago y duodeno en particular, ¿okay? Y los mecanismos, cómo regular la secreción en el estómago y duodeno. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? Todo tranquilo. No, ok. Se la voy a hacer mañana, doctor. Bye. Tengo que ir a bioquímica. Bye, ok. Entonces nos vemos mañana. Váyanse a bioquímica. Gracias, doctor. Aquí. Gracias, doctor. Feliz día. Ok, bye.